A Putin se le complica todo. Rusia acaba de perder varias piezas importantes de su sistema de guerra en una sola jornada. Ucrania ha atacado equipos de guerra electrónica, una estación utilizada para interferir comunicaciones por satélite, depósitos de combustible y munición, centros logísticos e incluso un caza MiG-29. ¡Vaya sorpresita! Y lo más interesante es dónde están ocurriendo estos ataques, no solamente en el frente, también en territorios ocupados y dentro de la propia Rusia. Este pasado 24 de agosto las fuerzas ucranianas alcanzaron en Lugansk un sistema ruso de guerra electrónica Pereves-M, un equipo diseñado para interferir y afectar las comunicaciones y sistemas electrónicos del enemigo. Pero ese no fue el único objetivo relacionado con la guerra electrónica. En Mirny, en la Crimea ocupada Ucrania, también se atacó el día de hoy, 25, una estación destinada a interferir las comunicaciones por satélite Starlink. Y este segundo objetivo es especialmente relevante porque las comunicaciones se han convertido en uno de los elementos esenciales de la guerra moderna. Drones, unidades de reconocimiento, operadores y mandos necesitan transmitir información rápidamente cuando una fuerza consigue interrumpir en esas comunicaciones. No está simplemente destruyendo un equipo, está intentando dejar al enemigo parcialmente ciego. Y aquí aparece una de las claves de esta operación. Ucrania no se está limitando a destruir armas en el campo de batalla, está intentando atacar la infraestructura electrónica que permite a las fuerzas rusas detectar, coordinar y responder. Pero mientras Rusia intenta desesperadamente proteger sus sistemas electrónicos, Ucrania estaba golpeando otra parte fundamental de la maquinaria militar rusa. En Berdyansk, en la región de Zaporizhia, las fuerzas ucranianas atacaron un depósito ruso de combustible, lubricantes y munición. Y en Primorsk fueron alcanzados depósitos logísticos pertenecientes a una unidad rusa. Esto significa que varios objetivos diferentes fueron atacados, prácticamente al mismo tiempo: guerra electrónica, comunicaciones, combustible, munición y logística. Y esa combinación es mucho más importante que cualquiera de los objetivos considerados por separado, porque un ejército no funciona únicamente con tanques y soldados. Necesita combustible para moverlos, necesita munición para disparar, necesita comunicaciones para coordinarlos. Y necesitan logística para llevar todo lo anterior hasta donde se encuentra la fuerza de combate. Si cualquiera de esos elementos falla, la capacidad operativa empieza a deteriorarse. Si varios reciben golpes simultáneamente, la presión aumenta, y Ucrania parece estar buscando precisamente eso. Mientras tanto, los análisis posteriores han confirmado otro golpe contra la aviación rusa. Un MiG-29 fue alcanzado en el aeródromo de Milerovo en la región rusa de Rostov en las últimas horas. El alcance exacto de los daños todavía está siendo evaluado, por lo que no sería correcto afirmar que el avión ha quedado completamente destruido. Pero el hecho de que un aparato militar ruso haya sido alcanzado en un aeródromo situado dentro de Rusia vuelve a mostrar un problema que Moscú lleva tiempo intentando contener. La retaguardia rusa ya no es una zona completamente segura, y eso obliga al Kremlin a repartir sus recursos. Cada sistema de defensa aérea utilizado para proteger una base militar es un sistema que no puede utilizarse en otro lugar. Cada instalación que necesita protección requiere personal. Cada depósito que cambia de ubicación para reducir el riesgo complica la logística. Y cada avión que resulta dañado supone presión adicional sobre una fuerza aérea que necesita mantener operaciones constantes. Pero hay otra cuestión todavía más importante. Según las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, durante la pasada noche también fueron atacados centros logísticos vinculados al marketplace ruso Ozon, además de un MiG-29 y decenas de otros objetivos en Rusia y en los territorios ocupados. Eso muestra hasta qué punto se está ampliando el radio de acción de las operaciones ucranianas. Ya no hablamos únicamente de atacar posiciones rusas directamente enfrentadas a las tropas ucranianas. La estrategia consiste cada vez más en buscar los elementos que sostienen esas posiciones.
Y eso puede tener consecuencias importantes para Rusia, porque cuanto más atrás tenga que trasladar sus depósitos y sistemas de comunicación para protegerlos, más largas se vuelven sus cadenas logísticas. Y cuanto más largas sean esas cadenas, más oportunidades tiene Ucrania de encontrarlas. Es una especie de problema circular para Moscú. Si concentra sus recursos cerca del frente, aumenta el riesgo de que sean destruidos. Si los aleja, aumenta la distancia que deben recorrer el combustible, la munición y los suministros. Y si intenta protegerlo todo, necesita cada vez más recursos para defender una infraestructura militar que se extiende por un territorio enorme. Ese es precisamente el tipo de desgaste que puede resultar peligroso para una potencia que intenta mantener una guerra prolongada. Y mientras todo esto ocurre, Rusia continúa pagando un precio humano enorme. El Estado Mayor ucraniano estima que durante las últimas 24 horas las fuerzas rusas han sufrido otras 1.230 bajas entre muertos y heridos. Esta cifra procede de la estimación ucraniana y, como ocurre con las cifras de bajas en una guerra activa, debe interpretarse con cautela porque no existe una verificación independiente. Pero el dato encaja con una realidad más amplia. Rusia continúa necesitando enormes cantidades de hombres, material, munición y combustible para mantener la presión militar. Y Ucrania está intentando atacar precisamente esos recursos. Lo ocurrido en Lugansk, Crimea, Berdiansk, Primorsk, Milerovo revela algo mucho más profundo que una simple lista de objetivos alcanzados. Revela una guerra cada vez más centrada en encontrar las vulnerabilidades de la maquinaria rusa. Un sistema de guerra electrónica aquí, una estación de interferencia allí, un depósito de combustible, un almacén de munición, un centro logístico, un avión. Cada objetivo puede parecer pequeño cuando se observa por separado, pero la guerra no se decide únicamente por la importancia de un objetivo individual. También se decide por la acumulación de golpes, y ahí está el verdadero desafío para Putin. Rusia puede reemplazar determinados equipos, puede reparar instalaciones, puede mover depósitos, puede producir nuevas armas. Pero Ucrania está intentando obligarla a hacer todo eso una y otra vez, mientras mantiene simultáneamente una guerra de enormes dimensiones. Y si esta dinámica continúa, Moscú tendrá que elegir constantemente qué proteger y qué dejar expuesto. Porque el problema para Rusia ya no es solamente que Ucrania pueda alcanzar sus posiciones en el frente. El problema es que cada vez más elementos situados detrás de esas posiciones también pueden convertirse en objetivos. Y cuando una guerra empieza a obligar a un ejército a mirar hacia atrás para proteger sus depósitos, sus comunicaciones, sus aviones y sus sistemas electrónicos, significa que la profundidad estratégica que antes le daba seguridad empieza a desaparecer. Ucrania está intentando convertir precisamente esa vulnerabilidad en una ventaja. Y los ataques de las últimas horas muestran que la batalla no se está librando únicamente por los kilómetros de territorio que aparecen en los mapas. También se está librando por algo mucho más difícil de ver, por la capacidad de Rusia para mantener funcionando toda la maquinaria que necesita para continuar la guerra. Está claro que Putin se encuentra en un callejón sin salida. Quien pretendía conquistar Ucrania en tan solo 3 días, vamos ya camino de 5 años y el dictador ruso no consigue avanzar en el campo de batalla. Por lo tanto, se encuentra en una situación cada vez más complicada. ¿Qué piensan ustedes de todo lo que está pasando? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.